soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a recomendar 5 clásicos contemporáneos, y aclaro esto de contemporáneos porque hay cierta confusión con esto del término de los clásicos. De hecho, creo que la generalidad de la literatura no se aclara al 100% al respecto, pero bueno, lo que yo entiendo por clásicos, o lo que se entiende en general, es cuando hablas de libros pues de los romanos y los griegos, en plan del siglo II a.C. y de esa época, vamos, como el de Amor y Psique del que os hablaba el otro día, o yo que sé, pues la Odisea. Ese tipo de historias se supone que es literatura clásica en sí misma, pero literatura clásica contemporánea se supone que es pues del siglo XX en adelante, y eso es lo que yo os vengo a recomendar hoy. 5 clásicos, que son 5 libros pues reconocidos con cierta trascendencia, que yo creo que son muy buenos. Alguno está un poco infravalorado desde mi punto de vista, o alguno no lo conoce demasiado la gente, y yo creo que son grandes libros que merecen ser leídos. Y bueno, ahí van. El primero que recomiendo, y que creo que es de los que os voy a hablar, el que más infravalorado está, es Rebeca. Rebeca es un libro increíblemente bueno, en el sentido de que no solo está la trama muy bien montada y desarrollada y ambientada, sino que la historia es súper intrigante y súper conmovedora hasta cierto punto, porque ves a esa pobre mujer que llega a esa maldita casa con esa puñetera ama de llaves que le hace la vida imposible y que viven en ese perpetuo recuerdo, y cómo está todo traído a la perfección. No sé, yo creo que es una novela súper recomendable y que realmente no es tan conocida o tan popular como muchas otras. Y eso que este libro tiene una película de Alfred Hitchcock, que es, si cabe, el colofón, porque encima la película es buenísima. Realmente no sabría deciros hasta qué punto es mejor la peli o el libro. Así que si tenéis tiempo, o si tenéis ganas de leer algún clásico y no queréis leer un tostón fuera de tiempo, ¿no? Porque a mí me pasa a veces mucho con los clásicos, que los encuentro como tan fuera de mi época o de mi mundo, o me cuesta tanto a veces ambientarme, que no se me hace una lectura atractiva. Pues Rebeca es realmente una lectura atractiva por eso, porque pese a que está enmarcado en un paraje singular, la historia es tan, hasta cierto punto, thriller, que se hace súper leíble, fácil y realmente atractiva. Yo lo recomiendo, de verdad os recomendaría que primero leyerais el libro y luego, si podéis ver la película, lo hagáis, porque de verdad que es un pack completo de los buenos. El segundo libro que os voy a recomendar ya es un clásico de esos que todo el mundo ha leído, o bueno, que debería haber leído todo el mundo. Yo sé que hay gente que no le gusta, de hecho estuve viendo reseñas en Goodreads y me sorprendió francamente la cantidad de gente que hay que no le gusta 100 años de soledad, porque yo creo que 100 años de soledad es un libro francamente bueno, no solo lo creo yo, lo cree la inmensa mayoría de la humanidad, pero hay mucha gente que como que no lo comprende, o que el tema del realismo mágico como que le supera un poco a la hora de leerlo y se le hace aburrido, muy pesado. Yo os debo decir que el libro para mí lo que fue desternillante, os lo juro. O sea, pese a que hay una historia que es bastante trágica realmente, yo de verdad, sobre todo al principio del libro, pues igual las 100 o 200 primeras páginas, de verdad que me pareció un cachondeo continuo. O sea, yo de verdad que me estaba riendo muchísimo, porque todas las parodias que hace García Márquez en relación a esa familia, todas esas absurdeces que les ocurren, no sé, a mí me parecía muy risible. Me parece que está muy bien contado, porque hay como 300 millones de personajes, todos de la misma familia, todos se llaman muy parecidos, y realmente te produce un poco de confusión en algunos puntos. Yo la verdad me aclaré bastante bien. En un principio pensé en hacerme un esquema, pero no lo hice y me resultó bien, no me resultó excesivamente confuso. Hubo en algún momento en que no sabía de qué buen día me estaban hablando, pero bueno, enseguida retomas el hilo. Yo lo recomiendo porque de verdad creo que es un libro, hombre, igual no es fácil, el típico libro fácil de leer, pero es tan satisfactorio, por lo menos para mí lo fue. Cuando lo terminé fue como, joder, qué bueno, qué buen libro, qué buenas sensaciones me ha dejado. Bien, el tercer libro que recomiendo de clásicos contemporáneos se titula La Cartuja de Parma, de Stendhal. El libro más famoso de Stendhal, o bueno, eso es lo que yo considero, es El rojo y el negro, y yo creo que desde mi muy humilde punto de vista, claro, no vayáis a pensar que estoy sentenciando, creo que es 1000 veces mejor La Cartuja de Parma, pero como 1000 veces, por no decir 1000 millones de veces. Yo no digo que El rojo y el negro sea un mal libro, pero bueno, tiene sus cosillas. Sin embargo, La Cartuja de Parma es que es como si estuvieras viendo una película. Es casi, hombre, una telenovela, ¿no? Pero sí que es
muy peliculero, pasan cantidad de cosas en un momento concreto del tiempo en el que, bueno, hay pues señoras, amoríos, peleas, critiqueo, no sé, o sea, ambientado en ese momento en concreto, ¿no? O sea, no os vayáis a pensar que es algo actual ni que remotamente se parece a algo que pudiera suceder en nuestros tiempos, pero sí que tiene así como mucha vidilla y mucha chicha, y encima está magistralmente escrito y es una lectura súper agradable y es un tocho, no sé cuántas páginas tiene, pero bueno, yo la edición que tengo es un pedazo de libro y yo lo recomiendo de verdad, o sea, es clásico agradable, no como yo los digo, es un clásico muy agradable y muy muy entretenido, que también hay veces que es importante ese factor a la hora de escoger un libro y más cuando estás pensando en clásicos. Después, el cuarto libro que he puesto en la lista es Matar a un ruiseñor. Yo Matar a un ruiseñor lo leí el año pasado, no, el anterior, hace 2 años solamente, y no sé por qué no lo había leído, porque también es de estos libros que yo creo que era porque nadie me lo había recomendado fervientemente. Pero mi amiga Esther habló de él para el reto Liluleo de ese año, como su recomendación, y decidí pues sacármelo de en medio, ¿no? Leer un clásico que tanta fama tenía, y la verdad fue un disfrute porque es un libro, es exactamente el tipo de libro que a mí me gusta. Porque yo adoro las historias con personajes tiernos. Me gusta mucho cuando hay un personaje como blandito, como que es buena gente, pero buena gente por encima de todas las cosas, que trata bien a los demás. O sea, igual que me gustan también que haya personajes de vez en cuando que sean sas, así como irónicos y con un poco de mala leche y tal, también adoro mucho este tipo de personajes. Y si hay niños de por medio ya es que me parece perfecto. Y este libro es que lo aúna toda, porque tiene ese pedazo de personaje masculino que es el bien hecho hombre, que es que te enamoras y si piensas en la película ya te enamoras todavía más. Y esa niña tan peculiar y tan estupenda, no sé, a mí me maravilló el libro y después, para redondear la experiencia, vi la película, que también es de estos casos en los que dicen que la película no se sabe hasta qué punto es igual mejor que el libro. Y me encantó, fue una experiencia muy buena porque además yo en el caso de Rebeca no fue así, yo me leí el libro y después vi la película en tiempos completamente diferentes, pero en este caso fue acabar el libro y ver la película y fue muy genial, fue una experiencia francamente buena y además no me resultó chocante porque muchas veces pasa que cuando imaginas a los personajes luego te encuentras con otra cosa en la pantalla completamente diferente y no la asimilas bien. Pues para mí fue, vamos, la encarnación perfecta. Hombre, yo ya al protagonista, pues como que ya me la había imaginado, porque obviamente yo conocía al actor. Pero bueno, el resto de la ambientación también, francamente, en la película dieron con en el clavo. Así que os recomiendo, ya os digo, tanto Matar a un ruiseñor el libro como Matar a un ruiseñor la película. Y si podéis hacer lo mismo que con Rebeca la experiencia conjunta, pues mejor que mejor. Seguro que lo disfrutáis un montonazo. Y luego, por último, he puesto Lolita. Vamos a ver, yo sé que hay mucha gente que le cuesta leer Lolita. Y yo lo entiendo porque Lolita no deja de tocar un tema súper peliagudo. De hecho, si en un principio se hizo famoso el libro, fue precisamente por eso, porque habla de un señor mayor que se enamora de una cría. Es que es así. Y no solo se enamora, sino que, bueno, parece que las cosas van más allá que solo una cosa platónica. Entonces, es un tema asqueroso. O sea, así las cosas como son, es un tema muy asqueroso. Pero está bien tratado. O sea, vamos a ver, no sé. Es que no sé cómo decirlo. Nabokov escribe muy bien. Escribe tan bien que en ocasiones puedes hasta entender al protagonista y eso es brillante. O sea, ¿tú cómo vas a poder entender al protagonista que en realidad es un maldito pervertido, ¿no? Y lo entiendes en cierta manera porque él está tan enamorado y él, Dios mío, Lolita para él es lo máximo y te lo transmite de una forma tan real o tan cercana, es que no sé ni cómo decirlo de verdad. Lolita merece mucho la pena, aunque el tema resulte escabroso, porque lo es, las cosas como son. El libro está tan bien escrito que merece cada una de sus páginas. Nabokov es un excelente narrador, un excelente ambientador y bueno, hace una psicología del personaje protagonista que es brutal, pero tan brutal que te deja con la boca abierta. Yo las primeras páginas de Lolita, sobre todo el principio, para mí es el mejor comienzo de libro que he leído en mi vida, pero con muchísima diferencia. O sea, que alguien consiga un impacto tan directo con 2 párrafos es que es un arte. O sea, Nabokov era un artista, eso no me cabe la más mínima duda. Y yo lo recomiendo, pues, que os lo toméis como lo que es, con cierta distancia, pero os lo recomiendo porque realmente es uno de los grandes y merece ser leído, pero cada una de sus páginas. Y nada, estas son mis 5 recomendaciones de clásicos contemporáneos.
Ya sabéis que me encanta que me recomendéis, así que me gustaría que me dijerais en los comentarios cuáles son vuestros favoritos. Y nada, yo os contesto como siempre. ¡Hasta luego!